Bueno, continuando con lo que estábamos planteando, recuerdo que estamos hablando del tema de la pedagogía de la felicidad como una nueva rama de la pedagogía que se viene consolidando en los círculos científicos, pedagógicos, y de alguna manera pues también diciendo que es una de las prácticas más importantes que deben tener los docentes en la época actual. Habíamos planteado al principio que a muchos le podría resultar complejo que en estas circunstancias del COVID-19 pues estuviéramos hablando de pedagogía de la felicidad, pedagogía del amor, y hemos estado diciendo que precisamente es en estos momentos más complejos en los que nosotros debemos enseñar, buscar estrategias para lograr que nuestros estudiantes sean felices. Hay una pregunta que nosotros voy a empezar un poquito más atrás porque dicen que no se escuchaba bien con la música, y es una pregunta que nos tenemos que hacer todos los docentes. ¿Para qué sirve todo lo demás que enseñamos si nuestra meta no es que nuestros estudiantes sean felices? Pensemos en eso. O sea, ¿para qué formamos a nuestros estudiantes? Para que al final de la vida ellos sean felices, no para que tengan un cartón, una calificación o una nota. Por lo tanto, esa es la primera pregunta. Tengo todo este conocimiento en mis manos, pero ¿cuán feliz puedo hacer a mis estudiantes con esto que estoy enseñando? Por eso hicimos una apreciación de qué consideramos que es la felicidad. Evidentemente, como casi todos los conceptos, tiene un cierto sesgo o punto de relatividad. Porque al final la felicidad es una emoción que se produce cuando una persona cree haber alcanzado una meta deseada. ¿Y cuántas metas deseadas por parte no logramos en cada uno de los momentos de nuestras vidas? Por lo tanto, al final la felicidad es un estado emocional de una persona feliz. Es esa sensación de bienestar, de realización, cuando alcanzamos nuestras metas, deseos y propósitos, cuando de alguna manera logramos que hay cierta satisfacción independientemente de que nos apremie cualquier necesidad o haya cualquier sufrimiento. Primero, esto quiere decir que podemos ser felices muchas veces aún en circunstancias complejas. Y lo segundo es que podemos apoyar y enseñar a nuestros estudiantes a ser felices. Habíamos hecho también alusión a 3 filósofos que hablan de la felicidad, que nos parece también que es muy importante para poder hacer alguna analogía. Decía Sócrates que el secreto de la felicidad es un estado de grata satisfacción espiritual, mientras que Aristóteles decía que la felicidad depende de nosotros mismos. Pero al final Kant decía que la felicidad, más que un deseo, alegría o elección, es un deber de toda persona. O sea, debemos ser felices para sobrevivir o para vivir en esta vida. Entonces viene la pregunta, ¿se puede formar para la felicidad? Es una pregunta que nos hacemos todos los maestros. ¿Realmente nosotros podemos, con los recursos que tenemos, formar para la felicidad? Sí se puede formar. Y hemos estado planteando que existe una disciplina científica hoy que se ocupa, es una rama de la pedagogía, de estudiar el proceso de cómo las personas pueden alcanzar esa felicidad y esa plenitud y cómo se pueden formar para poder de alguna manera evaluar cada uno de esos momentos importantes y transformarlos, por supuesto, en satisfacción, bienestar, deseos, propósitos. Sin embargo, hay que decir que este es un tema poco tratado con los maestros y con la escuela. O sea, los maestros le enseñan mucho habilidades docentes de cómo enseñar matemáticas o cómo enseñar lengua materna, pero no le enseñan muchos recursos en su formación de cómo enseñar a las personas a ser felices. Hay países que ya incluso tienen un alto valor o han dado un alto valor a las asignaturas que enseñan a las personas la felicidad, la valoración de su entorno, de su contexto, su concepción de vida. Y hay otros países que hasta la filosofía, que se supone que es una de las materias que puede ayudar a este proceso, pues las han erradicado de sus currículos. Lo que pues nos da la contradicción que estamos viviendo en la actualidad. ¿Por qué necesitamos, a nuestro juicio, afianzar en las escuelas la pedagogía de la felicidad?
por razones muy elementales. El mundo necesita personas activas y ocupadas. Y la pedagogía de la felicidad ayuda a eso, a que haya personas más activas y ocupadas, más productivas, personas optimistas y positivas, que tengan expectativas y aspiraciones realistas, que vivan el presente. O sea, eso hay que enseñárselo a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Buscar estilos de vida saludables, controlar los sentimientos negativos y sobre todo lograr que las personas aprendan a ser auténticas y que puedan valorar la felicidad que sienten en cada uno de los momentos de su vida. Entonces sí consideramos que es muy necesario hablar de la pedagogía de la felicidad. John Dewey decía algo muy interesante que ponemos en esta diapositiva, y es que la educación no es la preparación para la vida. La educación es la vida misma. Entonces hay que preguntarse si realmente en cada una de nuestras clases, en cada uno de nuestros encuentros con los estudiantes, nosotros tenemos presente ese precepto de que la educación es la vida misma. Y por lo tanto nosotros formamos para la vida, a lo largo de la vida y en la vida misma. ¿Qué enseñar de acuerdo a lo que plantea la pedagogía de la felicidad a nuestros estudiantes? Primero hay que enseñar a los estudiantes la alegría por la vida. O sea, hoy tenemos vida, eso hay que celebrarlo. Y hay que enseñárselo a los estudiantes. Alegría por el desempeño. A veces un estudiante hace una buena tarea, hace una buena intervención y ni siquiera lo estimulamos con respecto a eso. Entonces sí es importante que el estudiante sienta alegría por su propio desempeño. Seamos empáticos. A veces ni sabemos los problemas que traen nuestros estudiantes al aula. No nos ponemos en su lugar. Simplemente hay una relación fría entre estudiante y docente porque hay que cumplir un programa. Entonces eso realmente no genera felicidad. Hay que también apoyar a los estudiantes en una inteligencia práctica, ser original y creativos, un criterio amplio de autonomía, cierta estabilidad emocional, y ahí es donde pensamos que una de las cuestiones más importantes dentro de todo este proceso que estamos viviendo del COVID-19 es una de las funciones más importantes que tiene el maestro. O sea, lograr desde los mensajes que está emitiendo no solo frías tareas, sino mucha estabilidad emocional. También lograr armonizar fuerza y dulzura, o sea, esa posición de exigencia pero con dulzura, buen carácter, sentido del humor, capacidad intelectual, pero siempre con esa fina sensibilidad y buena disposición para vivir los errores propios y los demás, y los de los demás. De alguna manera, algo muy importante que hay que enseñar es la tolerancia, que eso pues afecta muchas veces la actividad que desarrollamos. Partimos también del hecho de que para poder enseñar a ser felices a nuestros estudiantes, lo primero que tenemos que hacer es ser felices nosotros como maestros. Por una razón elemental, el maestro pone en juego cuando enseña toda su personalidad, o sea, sus acuerdos y sus desacuerdos, sus satisfacciones o sus insatisfacciones. Eso el estudiante lo percibe, lo vive, y de alguna manera pues hay que empezar a pensar que cada vez que entramos al aula hay que despojarse de nuestros problemas y sentir que vamos a ser felices con nuestros estudiantes y de alguna manera a enseñarlos a ser felices. Para eso es importante enseñar y trabajar con mucho amor, cariño, comprensión, alegría, buen humor, paz, serenidad, emociones positivas y sobre todo una comunicación asertiva. Porque si somos felices, enseñamos a ser felices a los demás. Y hay algo muy importante en términos pedagógicos. Un cerebro emocionado aprende mejor. Las emociones generan un mejor aprendizaje. Entonces, es un punto de partida que nosotros como docentes tenemos que empezar a evaluar. Cómo lograr una estabilidad emocional en nuestros estudiantes para lograr además un mejor aprendizaje de ellos. Hay un elemento importante que es la necesidad que tenemos en el ámbito de la enseñanza de unir lo afectivo y lo cognitivo. ¿Por qué? Porque lo cognitivo, sin esa cuestión de valores, de afectividad, de emociones, es muy difícil que se logre, como decíamos anteriormente, que ese cerebro aprenda sin emociones.
Entonces, ¿qué tenemos que lograr? ¿Qué tenemos que hacer como docentes? Generar un clima sociopsicológico participativo. Pongo un ejemplo. Nosotros estamos hablando hoy de cómo estamos enseñando en la docencia no presencial a nuestros estudiantes frente a esta situación del COVID-19 que estamos viviendo. Pero no se trata solo de entregarle al estudiante una tarea. Se trata también de ver la posibilidad incluso de ver a todos nuestros estudiantes, de de alguna manera pues ellos se vean entre sí, aunque sea en la distancia. O sea, hay que provocar ese clima sociopsicológico participativo que permite, por supuesto, tener un poquito más alejado ese distanciamiento personal que realmente no puede ser nunca un distanciamiento social. Debemos lograr, aún en cualquier circunstancia, un aprendizaje activo y desarrollador, un progreso personalizado de nuestros estudiantes. A nuestros estudiantes hay que estimularlos, hay que decirles cada vez que han hecho algo bien hecho, aunque haya cometido algún otro error, pero eso hay que estimularlo, hay que hablar del progreso que van teniendo nuestros estudiantes, despertar sentimientos y emociones positivas, tener en cuenta los gustos, los intereses y necesidades del estudiante. Siempre, por eso, lo primero que debemos hacer es el diagnóstico y con base en ese diagnóstico ir trabajando y favorecer y estimular los éxitos colectivos e individuales de todos nuestros estudiantes. La pedagogía de la felicidad, en términos también, digamos, científicos, se sostiene en la llamada pedagogía del amor y hay otros autores que hablan de pedagogía de la ternura. O sea, ustedes van a poder encontrar en muchos buscadores científicos ya una estructura teórica de pedagogía de la felicidad, pedagogía del amor y pedagogía de la ternura, y hay muchos libros interesantes que hablan sobre este aspecto. ¿Cuáles son los elementos fundamentales en los que se sostiene esta pedagogía del amor, pedagogía de la ternura? En que el docente debe sentir un auténtico amor hacia sus estudiantes. Mucha sensibilidad social. No se concibe un maestro sin sensibilidad social. Podemos cosechar los mejores frutos cuando somos solidarios, compartimos generosidad con nuestros estudiantes. Nosotros sabemos que en nuestra vida siempre queda la huella de uno o de varios maestros y que ese uno o varios maestros que quedan como huella son aquellos exactamente que han demostrado ese amor auténtico por nosotros en un momento determinado como estudiantes y que de alguna manera pues están guiados por ese amor y logran que el estudiante pues cada día se sienta feliz con la actividad que desarrolla. La pedagogía de la felicidad se sostiene, como decíamos, en esta pedagogía de la ternura, del amor, y se puede expresar con nuestros alumnos cuando sacamos tiempo para divertirnos y cultivar detalles con ellos. Muchas veces creemos que como hay que cumplir un programa, hay que cumplir unos objetivos, pues no es necesario buscar ese espacio para divertirse y cultivar detalles con los estudiantes. Tenemos que sacar esa pedagogía del amor y de la ternura para suavizar los conflictos que se nos dan y se dan en cualquier nivel de enseñanza, desde el preescolar hasta la universidad. Debemos mantener el diálogo vivo con nuestros estudiantes, mucha comunicación y respeto, tolerancia con los errores de los estudiantes, darle al estudiante un espacio de libertad que le permita ser el mismo, vencer continuamente el monstruo de la costumbre con energía renovadora y amor creativo, y armonizar la seguridad que brinda lo estable con el asombro que despiertan los cambios, proponiéndole cosas nuevas a nuestros estudiantes. Por una razón elemental, esto hay que lograrlo porque la letra no entra con sangre. La letra entra con amor, con cariño y con ternura. Esa es una acción que debemos tener siempre presente. La letra no entra con sangre, con corregir, con sancionar, sino la letra entra con amor, con cariño y con ternura. Hay un elemento en lo que debemos reflexionar. ¿Cuál es nuestro papel como docentes dentro de esta pedagogía de la felicidad, en la pedagogía del amor? Puede parecer todo esto muy ideal, pero realmente es una realidad. Si no logramos sentir amor, si no logramos
sentir felicidad por lo que hacemos. Y si además no trazamos una estrategia para lograr que nuestros alumnos aprendan a ser felices, es muy difícil que podamos enseñar adecuadamente. Vamos a escuchar una fábula y saquemos algunas conclusiones con respecto a la importancia que tiene este papel nuestro como docentes dentro de la pedagogía del amor. La fábula se llama la fábula del regalo dorado. Dice la fábula que hace un tiempo una mujer le llamó la atención a su hija por desperdiciar un rollo de papel de envoltura dorada que empleaba para forrar una pequeña caja de regalo. El dinero era escaso en esos días y no podía darse el lujo de gastar las reservas de papel jugando. A la mañana siguiente, la niña le llevó un regalo forrado con el papel y le dijo: mamá, esto es para ti. La mamá se sintió avergonzada porque le había dicho el día anterior por el uso, o sea, la había regañado el día anterior por el uso del papel para jugar, pero al abrir el regalo volvió a explotar de nuevo porque la cajita estaba vacía. Le gritó a la niña diciendo: ¿no sabes que cuando das un regalo a alguien se supone que debe haber algo dentro? La pequeña miró a la mamá con lágrimas en los ojos y le dijo: oh, mamita, la cajita no está vacía. Yo soplé besitos dentro de la cajita, toditos, todos para ti. La mamá se sintió morir, puso los brazos alrededor de la niña y le suplicó que la perdonara. Dicen que aquella mujer guardó esta cajita dorada vacía cerca de su cama siempre, y cuando se sentía enojada, tomaba de la caja un beso imaginario y recordaba el amor que su niña había puesto ahí. Vamos a ver qué nos enseña esta fábula. Una lección para los maestros: fomentar el amor a tus alumnos, en tus alumnos, y recibir cada día regalos dorados como este, llenos de incondicionalidad y besos de su parte. Es una posesión y una propiedad hermosa. Y la verdad es que todos los días nuestros estudiantes nos regalan esa cajita dorada con esos besos. Entonces no podemos mirar lo material, sobre todo en este Día del Maestro. Este Día del Maestro, lo más importante son esos besos imaginarios que están dentro de esa caja dorada. Porque ahí empieza el amor de nuestros estudiantes y empieza también esa manera que tienen ellos de sentir amor y felicidad. Pero podemos reflexionar, incluso a través del chat podemos hacer algunos comentarios y algunas preguntas, porque nosotros preguntamos: ¿cómo podríamos evaluar en principio la actitud de esta mamá? ¿Qué podemos sugerirle a aquellos docentes que tienen estos rasgos impulsivos, como el de la mamá, sin evaluar cuánto amor encierran los gestos de nuestros alumnos? O sea, tenemos que ser evaluadores de los mínimos gestos de amor que tienen los alumnos. ¿Qué podemos esperar de aquellas personas que solo viven esperando una recompensa material? Son cuestiones muy complejas, pero que realmente van fertilizando y condicionando esta pedagogía de la felicidad. Y es que en la labor como docentes nosotros tenemos realmente dos alternativas, no tenemos más. Una, la alternativa llamada alternativa de la preocupación, tener, o la alternativa de la influencia, que es la alternativa del ser. Vamos a profundizar un poquito en esto. En la alternativa de la preocupación, o sea, tener, ¿cómo piensan muchos maestros? Me sentiré contento cuando tenga los mejores textos o recursos didácticos. Si tuviera un director que no fuera autoritario y prepotente, si tuviera unos padres de familia más preocupados, si tuviera unos estudiantes obedientes, si tuviera mi título de especialista en pedagogía, de maestría o de doctorado, si tuviera más tiempo para preparar las clases, si tuviera. Tener, primera alternativa. Pero hay otra alternativa muy interesante, que es la alternativa del ser. Puedo ser más estudioso de la pedagogía, puedo ser más tierno y feliz con mis alumnos, puedo ser más laborioso en mi institución educativa, puedo sentir más amor por la educación y por mi profesión, puedo ser más comprensivo con los padres de familia, puedo ayudar más al director, puedo ser mejor cada día, puedo ser un maestro feliz. Yo escogería, por supuesto,
esta alternativa, o sea, la alternativa de ser un maestro feliz. Pero hay un elemento importante. En el proceso de enseñanza-aprendizaje está la instrucción y está la educación. Y educar es más que instruir. Porque la instrucción siempre está relacionada con el pensamiento, con el conocimiento, con las habilidades. Y la educación siempre va a estar relacionada con los sentimientos. Pero no hay instrucción sin educación, ni educación sin instrucción dentro de ese proceso formativo. Y como decía José de la Luz y Caballero, instruir puede cualquiera, pero educar solo quien sea un evangelio vivo. O sea, nosotros tenemos que pensar que como maestros debemos llegar a por lo menos aspirar a hacer ese evangelio vivo que requieren nuestros estudiantes, no solo para ser unos instructores, sino unos verdaderos educadores, ejemplo siempre y en cualquier sitio. Pero ¿cómo combinar lo instructivo y lo educativo, el pensamiento y la conciencia? Reflexionemos. El buen maestro, ¿cuál es? El que hace que lo difícil parezca fácil, primero, no el que hace las cosas más difíciles. Muchos maestros creen que son mejores mientras más difíciles y complejas hacen las cosas. El buen maestro infunde confianza a los estudiantes. Si van a poder, si van a responder a las tareas, si pueden avanzar. Y además es el que convierte el aprendizaje en una tarea fascinante. Eso es algo también importante. Convertir el aprendizaje en una tarea fascinante, para lo cual debemos buscar estrategias didácticas que permitan, evidentemente, hacer esto. Un buen maestro es el que infunde confianza. No, un solo día con un buen maestro reporta tanto como un mundo de días de estudio. Enseñar significa comprometerse, compañeros. ¿Comprometerse a qué? A mejorar la vida de los demás. Por lo tanto, es una cuestión de amor, primeramente. El buen maestro es aquel que nos llegó al corazón, que comprendió o se interesó en nosotros como personas. Ese es el buen maestro, el que nos llegó al corazón, el que enseña desde el corazón, no desde los libros. Si fuéramos a preguntarnos entonces frente a este planteamiento de la pedagogía del amor, de la pedagogía de la felicidad, ¿qué es un maestro? Nosotros quisiéramos hacerlo con unos versos de José Martí muy ilustrativos. ¿Qué es un maestro? Decía José Martí. Aquel hombre al que aman tiernamente sus alumnos, que le ven de cerca la virtud. Aquel compañero que en una conversación de todos los días moldea y acendra y fortalece el espíritu de los educandos para la verdad de la vida. Aquel vigía que a todas horas sabe dónde está y lo que hace cada alumno suyo. Muy importante en tiempos de COVID. Y les mata los vicios con la mano suave o enérgica que sea menester, en las mismas raíces, creando amor al trabajo y el placer constante de él en los gustos moderados de la vida. Sería muy bueno que pudiéramos hacerle una buena interpretación a este poema sobre qué es un maestro, porque realmente tiene muchos de los rasgos realmente que deben caracterizar o tipificar al maestro. El maestro, entonces, dentro de todo este concepto, es un educador de profesión, vocación y ocupación. Pero ese maestro de profesión, vocación y ocupación no tiene que preocuparse por los decretos sobre evaluación del desempeño y las normativas permanentes. Debe ocuparse con lo que él sabe y es consciente y de lo que está en sus manos, en su mente y en su corazón. ¿Qué es lo que estamos diciendo? El maestro de hoy está muy pegado a los decretos. Yo no estoy haciendo un llamado a no cumplir con los decretos. Estoy diciendo que el maestro maestro feliz, el maestro que ama su profesión está por encima de cualquier decreto porque él sabe lo que debe hacer. ¿Qué es lo que debe hacer el maestro? Atender a sus alumnos como seres humanos. Lo primero, seres humanos. Se acercará a ellos con dulce firmeza, exigencia y efectividad. Formará valores y actitudes. Formará alumnos felices.
sabrá perdonar sus errores, porque del error se aprende y porque no se educa en la privación, sino en la ocasión. Y subrayo esto. Del error se aprende porque no se educa en la privación, sino en la ocasión. Preparará bien sus clases. No hay que decir que hay que hacer una planeación didáctica que me van a revisar. Los maestros saben que tienen que planear sus clases. Se ocupará de atender la diversidad y las diferencias individuales. Generará expectativas, intereses y motivos en sus estudiantes a partir de las estrategias que establezca. Vinculará las estrategias de aprendizaje con el contexto y definitivamente tendrá que ser un maestro feliz con su profesión. El maestro que cumple con todos estos elementos es un maestro que no importa el decreto que llegue, siempre va a ser un maestro que va a cumplir con su deber y va a ser un maestro feliz. El problema, por tanto, maestro, no es cumplir con un currículum de manera fría. O sea, lo que nosotros estamos ya haciendo un llamado de atención esencialmente es que en estos tiempos de COVID-19 no es tan importante el cumplimiento de un currículum. Es saber que vamos a acompañar a nuestros estudiantes de manera permanente para que crezcan todos los días, pero acompañarlos primero desde el punto de vista afectivo y después desde el punto de vista cognitivo. Muchos maestros están acelerando el asunto de la docencia no presencial, poniendo inmensa cantidad de tareas a los estudiantes, con niveles de exigencia a veces hasta mayores que cuando el estudiante tiene actividad presencial, cuando realmente lo que se requiere en estos momentos es que el estudiante aprenda mucho de la vida, aprenda a ser feliz aún en el contexto en que esté. Y de alguna manera, pues, si usted puede encauzar su conocimiento y sus habilidades en medio de esta cuestión afectiva, pues sería ideal. Pero hay que tratar siempre de vincular lo afectivo con lo cognitivo. Decía, el problema, por tanto, maestro, no es cumplir con un currículum fríamente, ni ser el gran orador, o trabajar en una gran escuela reluciente de medios y equipos de cómputo. El problema, colegas, es, y seguirá siendo, y yo lo digo con clamor y con el orgullo de ser maestra, el problema es hacer felices a nuestros alumnos, sembrar amor, y para ello necesitamos hacer de la educación una canción. Muchas gracias. Bien, ahora pues estamos prestos a las preguntas. Sí, voy a revisar las preguntas que me están llegando acá para empezar a responder. Hay una pregunta acá que nos hace Jorge Zamora Romero, que dice, ¿qué diferencia hay entre felicidad y alegría, doctora? Dice Jorge que en la secundaria donde trabaja, en saber cómo, no entiendo bien qué es lo que dice aquí, en la secundaria se trabaja en saber cómo ser al alumno y quién soy, que es la pedagogía de la secundaria. Bueno, a ver, de alguna manera yo tendría que decir que son sentimientos todos que se unen. O sea, fíjense que nosotros empezamos el planteamiento de la conferencia con el concepto de pedagogía de la felicidad. Esa emoción que nos permite ver los distintos momentos de la vida que nos producen esa satisfacción de vivir, de ser, de estar. Evidentemente, esta emoción, este sentimiento de felicidad provoca sentimientos como la alegría. Felicidad y alegría están unidos, pero la felicidad es un aspecto, yo diría que mucho más abarcador, porque es esa satisfacción de vivir un momento determinado, de estar en un momento determinado. Yo creo que lo más importante y la lección de todo este proceso que nos da la pedagogía de la felicidad es trabajar el tema de las emociones, trabajar esa relación esencial entre lo afectivo y lo cognitivo, no perdernos en este proceso. A veces somos autoritarios, a veces encontramos también que los niños, sobre todo los niños, los estudiantes, los adolescentes, mucho más complicado todavía,
se encuentran en una situación que nos lleva a muchos a asumir una actitud a veces de revancha con los estudiantes, una actitud de exigencia, entre comillas, sin comprender realmente lo que está pasando ese estudiante o poder diagnosticar su situación. O sea, es una situación compleja. Yo diría que dentro de la felicidad se resume todo, y digo que hay que enseñar a ser felices a nuestros estudiantes con amor, y dentro de todo eso está la alegría, aunque hay muchas personas que pueden reflejar alegría y no estar siendo felices. Eso es otra cuestión que habría que estudiar en el fondo, porque son emociones que se pueden solapar y son emociones que evidentemente pueden, o sea, taparse, esconderse unas con respecto a las otras. Decía otra pregunta de Belén Ortiz, que está muy de acuerdo con que en las etapas tempranas se trabaje así. Sin embargo, ¿cómo hacerle sentir ternura en secundaria? ¿Cómo en la adolescencia, que son tan agresivos verbalmente, lograr esto? Pues sí, yo diría que mientras más pasa el tiempo, a ver, nosotros encontramos que las maestras de preescolar en general son maestras muy dulces, son maestras muy sensibles, son maestras que sienten mucha felicidad por trabajar con los niños. En la medida que eso va subiendo, los maestros vamos creando como una capa, ¿cierto? No es que ya trabajo en la secundaria y los chicos lo que van a hacer es que en la medida que yo pues me relaje con ellos, en el mejor sentido de la palabra, o sea, les dé cierto nivel de entrada, pues entonces los chicos van a irrespetarme. Yo digo que el respeto de las personas, a las personas se gana con ganar, por supuesto, una autoridad, pero no desde el autoritarismo. Autoridad porque de alguna manera somos ejemplos, porque de alguna manera somos personas que podemos enseñar desde la sensibilidad. Hay que evaluar la situación que tienen los adolescentes, no solo el adolescente que por su edad pues tiene determinadas características. Hay adolescentes que tienen problemas muy complejos, muy complejos, que ni siquiera nosotros llegamos a saber. Ya no estoy hablando de una separación de los padres, de familias disfuncionales u otras cosas, sino actividades o cuestiones todavía mucho más complejas que las que estamos planteando. Sin embargo, nosotros tenemos que estar ahí para nuestros estudiantes. Esa es la función, en mi criterio, es la función que debe tener un maestro. Estar ahí siempre para sus estudiantes. No ser un ente frío, una persona a la que le pagan su actividad o lo que está haciendo por cumplir un programa, sino porque la misión fundamental es poder trabajar con esos chicos, poderlos desarrollar y poder enseñarlos a ser felices en cualquier circunstancia de la vida. Entonces, yo digo que en la medida, y eso implica en la medida que vamos avanzando sobre niveles superiores, mis estudiantes de doctorado y de maestría saben que es muy importante, aún grandes, muy grandes, ponerle una mano encima cuando están haciendo la tesis y decirle, usted sí puede, usted sí lo puede hacer. Y eso hay que trabajarlo, no importa la edad que tengan, pero el maestro tiene que estar ahí para sus alumnos, siempre, siempre tiene que estar para sus alumnos. Hay un comentario aquí que a veces los alumnos nos tienen miedo a nosotros los profesores. Lorena dice, felicidad maestra por sus enseñanzas, dice Lorena. ¿Cómo apoyar a los docentes para abrirse a la felicidad, para que su proceso sea correcto y sobre todo en esta contingencia? A ver, lo primero es que los docentes tienen que tener un conocimiento de la psicología en general y de la psicología de la educación tan importante y grande como de pedagogía y como de didáctica. Los docentes somos psicólogos por vocación y por profesión. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber evaluar la situación de nuestros estudiantes, demostrarle apoyo, porque es que muchas veces ponemos la tarea y a veces le preguntamos a los chicos cómo están, ni cómo está su familia, y a lo mejor dentro de esa familia hay una persona enferma con COVID-19 o hay una persona que está internada en un hospital sin que nosotros seamos sensibles frente a esto. Lo primero es, cuando nos acercamos al chico, nos tenemos que acercar, pero siendo una persona auténtica, normal, cómo estás, qué tienes, cómo te sientes, ¿verdad?
Y a partir de esa cuestión, entonces podremos casi que de medio lado ponerle la tarea. Pero lo más importante en estos momentos es el apoyo psicológico que le tenemos que dar a los estudiantes. Y hacer que en los poquitos ratos que estén con nosotros sientan felicidad. O sea, que en ese momentico que están con nosotros, si estoy enseñando literatura, a lo mejor leerle un buen cuento, a lo mejor que me escuchen hacer un audio, no sé, buscar aquellas videos, aquellas películas donde sientan más felicidad, tratar de que se salgan un poco del medio en el que están viviendo todos los días de ese COVID-19, de esas cuestiones tan desagradables, pero que permiten aún así momenticos de felicidad. Hay otro planteamiento aquí, dice Leticia, que yo pienso que un poquito importante es que nos asumamos como maestros con mucho orgullo y deseos por impartir y compartir, pues eso se transmite y creo que así se llega al corazón de los alumnos y ellos lo perciben. Excelente reflexión. Mi experiencia como profesora a nivel universitario y maestría es que seamos muy humanos con los estudiantes y que los escuchemos. Dice Leticia, saludos a todos cordiales. Mayelín Ortiz dice, ¿cómo ganarse a un alumno que en casa está acostumbrado a hacer su voluntad y sus padres no ayudan a establecer las reglas? Yo pienso que, a ver, todos hemos tenido estudiantes así, cuyos padres no colaboran y además el estudiante tiene actitudes agresivas. Todos los hemos tenido. Sin embargo, también sabemos que con una actitud amorosa, sensible, podemos hacer cambiar muchas cosas. Hay hasta en la literatura pedagógica hay ejemplos interesantísimos. Quien ha podido leer a Makarenko sabe que en los principios del siglo XX, él logró que un grupo de chicos que eran incluso presuntos delincuentes lograran hacer su vida y cambiaran su perspectiva. Por lo tanto, hay miles de ejemplos en la literatura pedagógica de maestros que han logrado lo mejor con las más complejas circunstancias. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que evadir. Ya sabemos, tenemos diagnosticado la situación del padre, tenemos diagnosticada la situación del niño o del joven o del adulto. Entonces, ahora tenemos que trazar una estrategia de atención individualizada para ese estudiante. Hay otro planteamiento acá que dice, yo creo que es María José también, cuando un docente ama su trabajo, deja de ser trabajo. Muy bien, conozco a María José y sé que es verdad, para ella es verdad. Porque está haciéndolo, porque está haciendo lo que realmente le apasiona eso que hace. Y cuando un docente ama lo que hace, llega a amar a cada uno de sus alumnos. Eso es verdad, María José. Y va más allá del salón de clase, también es verdad. En estos tiempos de COVID, ¿no sería una oportunidad trabajar con los estudiantes otras opciones diferentes a las marcadas en el currículum? Y me refiero a que aprendan a identificar sus emociones, sus miedos, sus capacidades y su adaptación y su resiliencia, sí. Yo digo que es más importante, incluso hoy, trabajar esto que el currículum. Al final va a quedar un conocimiento muy importante. A lo mejor en el aula a veces no tenemos por cumplir el programa el tiempo para hacerlo, pero yo creo que sí que hay que enseñar muchas de estas cosas, sobre todo mucha resiliencia. Hay que enseñar al estudiante a enfrentar sus miedos y no hay que evadir que estamos viviendo tiempos de COVID. Hay que decir, estamos viviendo estos tiempos, pero vamos a salir de esto, pero vamos a funcionar y trazar una perspectiva futura de lo que podemos hacer y de lo que podemos aprender. Por lo tanto, sí es muy importante, en mi criterio yo lo ponderaría, lo pondría por encima de cada vez que contacte con mis estudiantes, lo más importante son estos aspectos. Resiliencia, enseñar a enfrentar los miedos, a manejar las emociones, todas estas cosas. También acá se plantea que, de Herbert Bernal, saludos de Cancún, ¿qué hacer cuando hemos aplicado variedad de formas de motivación y no hay respuesta en el alumno? Tomando en cuenta que existe un alto índice de familias disfuncionales. Hay que seguir buscando respuesta, no queda otra alternativa.
O sea, yo recuerdo que un día en una clase de didáctica, dije en el grupo que enseñaba didáctica, dije, el único índice de calidad de la enseñanza se da en el aprendizaje del otro. O sea, si usted enseña, se supone que el otro debe aprender, ¿verdad? Entonces, y dije, entonces cuando un alumno no aprende, ese alumno es para nosotros internamente, lo tenemos que considerar un fracaso pedagógico. Casi me comen en la discusión. No, usted no puede decir eso porque yo hago todo, porque mire, y siempre voy a tener un estudiante que se va. No, uno tiene que pensar que no pude llegar al estudiante, que no pude hacer todas estas cosas, pero evidentemente sí hay que seguir. O sea, uno no se puede cansar. Hay que diagnosticar, hay que buscar por dónde podemos lograr que ese estudiante salga a flote. Alguna virtud tiene, algo positivo tiene. Y nosotros tenemos que aprender a encontrar esos aspectos débiles de esa fiereza que puede tener el niño o el joven y en esos puntos débiles lograr establecer sus potencialidades. Ya lo decía también Vygotsky, hay que ir de la zona de desarrollo próximo a una zona de desarrollo potencial. O sea, potenciar las zonas de desarrollo de cada uno, diagnosticando a cada persona. Dice además aquí, bueno, Eufrosina nos da una felicidad aquí. Mayelín Ortiz dice que gracias por sus enseñanzas. Saludos de Felipe de Carrillo Puerto. De Arango, que dice que viene a mi mente una película muy bonita del cine mexicano, Simitrio. Muy bonita película, igual la recomendamos, muy bonita. De Gerardo Cisnero Velasco dice que cómo podemos crear confianza a los alumnos cuando el bullying en su entorno los mantiene cohibidos. Yo pienso, vean, quizás lo que voy a decir ahora en este asunto de la pedagogía de la felicidad, que una de las cosas que estudia la pedagogía de la felicidad es el tema del bullying, es que en mi criterio muchas veces se produce bullying porque los maestros no hacen las intervenciones que deben hacer en el tiempo que las deben hacer. O sea, el maestro es un observador permanente, el maestro tiene que observar todos los días a sus estudiantes. Y el bullying no aparece de la noche a la mañana, el bullying empieza a cocinarse, empieza a desarrollarse. Y usted como buen observador pedagógico tiene que saber qué está pasando y atacar el asunto antes de que se convierta en un problema mayor. Entonces, yo pienso que si hacemos lo que nos corresponde, que es observar a cada uno de nuestros estudiantes, evaluar lo que está pasando, valorar lo que está pasando e intervenir en cada uno de los momentos, nosotros logramos incluso eliminar por lo menos una gran parte de lo que pudiera llegar a ser un bullying complejo. Yo digo que la falta de intervención pedagógica de muchos maestros condiciona el desarrollo del bullying. O sea, por falta de observación pedagógica, por desconocimiento de nuestros estudiantes, por muchas razones. Paola Tamayo dice, buenas tardes, considero que también es muy importante cómo trabajamos nuestros valores como personas para lograr una conexión con el alumno, así logrando un mejor desempeño dentro del aula. Excelente, Paola. Cuando nosotros hablamos de que el maestro tiene que ser ejemplo siempre en cualquier sitio y tiene que tener el valor y de valores intrínsecos fuertes como ser buena persona, primero que ser buen maestro tiene que ser buena persona y lo demás es sentir mucho amor y mucha felicidad con ese acto de ir todos los días a enseñar. Judith Murphy plantea, muchas gracias por sus enseñanzas y recordar a grandes pedagogos como de la Luz y Caballero, José Martí. Este último que cuando expresó, la educación, quien no lo sabe, es una obra de infinito amor. Y pone de manifiesto la impronta del compromiso del maestro con su estudiante, con su familia, con la sociedad. Irradiar educación en cada espacio de aprendizaje. Muy buena intervención y reflexión esta de Judith. Realmente Judith es un ejemplo también de maestra, igual que María José, igual que otros que han intervenido, por lo menos de los que yo conozco, y realmente lo importante es que nosotros los maestros pongamos en juego esa personalidad y ese amor a esa obra que es de infinito amor, que es la educación. Mónica plantea, hoy más que nunca es evidente que ser maestro es una vocación, siendo congruentes, honestos, respetuosos y apasionados por lo que hacemos, se logran muchos avances.
Y hay una última pregunta de Rubén Gamboa que dice, hermosa reflexión, la aventura del docente es amar a sus alumnos con un buen seguimiento. En general creo que han habido reflexiones muy buenas, algunas no se han escrito aquí, pero yo sé que en la cara de todos está esa reflexión. Con seguridad todos los que han participado en este seminario en web son grandes maestros, personas que sienten mucho, mucho amor por sus estudiantes y con seguridad van a estar muy de acuerdo con esto que planteamos, que existe la pedagogía de la felicidad, que en estos tiempos tenemos que recurrir a la pedagogía de la felicidad y que de alguna manera pues hay que ayudar a nuestros niños, hasta los padres de familia, a todas las personas a lograr en momentos críticos pedacitos de felicidad. Y creo que eso sí lo podemos lograr. Nos están diciendo que si podemos compartir la presentación, sí, con mucho gusto vamos a ver técnicamente cómo podemos hacerles llegar la presentación que hemos puesto acá en la web. También les vamos a decir que este seminario se está grabando y va a subir a un canal de YouTube que se les va a dar la posibilidad incluso de volverlo a revisar, evaluar algunas cosas. Y ahora me están pidiendo los de la parte técnica de la Universidad Santander que pues nos pongamos todos, que podamos abrir la camarita para poder tomar una foto y dejar evidencia de este ejercicio que hemos hecho hoy de compartir ideas